que nos sintonicen este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Participen haciendo sus comentarios, dando sus opiniones y sobre todo denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan para que esto pueda tener el efecto que queremos. Tienen que sintonizarnos este viernes a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Hola mi gente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ya ustedes han visto que en otros episodios hemos hablado, hemos conversado sobre la violencia, esa violencia de género, esa violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Hoy en los otros episodios lo hemos abordado desde el punto de vista de cómo se maneja la situación, cuáles son los indicadores, cuáles son aquellas causas, consecuencias que generan esa violencia. Hoy el episodio lo queremos concentrar en el tema de la atención, cómo estamos atendiendo en la República Dominicana todo este tema de violencia intrafamiliar, que cada vez una siente que se incrementa más por las estadísticas que encontramos. Y para hablar de la atención a esa violencia, vamos a tratar un episodio relacionado a la línea vida. Y para eso hemos traído a un invitado muy especial, que además es un amigo. Yo no sé, pues generalmente la gente que traiga siempre digo que sí, es que yo tengo muchas amigas y muchos amigos, señores. Yo tengo muchas amigas y muchos amigos y para mí, fortuna, son personas buenas, gente buena, que está siempre haciendo labores bonitas, labores importantes y que hacen un aporte extraordinario a la República Dominicana de manera muy particular. Alexis, por favor, preséntate a nuestra audiencia. ¿Quién es Alexis? ¿Cuál es su profesión? Y bueno, para que la gente te conozca. Un saludo enorme a todo aquel que nos está observando y agradezco a Marianela, que hace tanto tiempo que no nos veíamos. De verdad, un fuerte abrazo y gracias por esta invitación. De verdad, en nombre del Ministerio Público, de nuestra directora Rita María Durán y de todo el personal que trabaja en Línea Vida, les damos las gracias por darnos este espacio y poder comentar sobre nuestro departamento. Qué bien, Alexis. Bueno, porque la Línea Vida pertenece a la Procuraduría General de la República. Yo también les agradezco mucho a ustedes que hayan aceptado mi invitación. Alexis, tú eres psicólogo, ¿verdad? De profesión. Así es, psicólogo. ¿Puedes hablar un poco de ti? Porque siempre nos interesa en este espacio, un poquito de agua aquí, Alexis, nos interesa en este espacio siempre que nuestra audiencia conozca a las personas que se sientan aquí a traer información. ¿Quién es Alexis? Soy un psicólogo mención industrial. Trabajo desde hace un gran tiempo el tema social. Recuerdo que cuando estaba en el bachillerato formé parte de lo que era el manejo de la biblioteca en el centro educativo. Y me tocó pasar toda la tarde entre libros y compartiendo con toda aquella persona que iba a buscar información, sobre todo los estudiantes del centro, cuando iban a hacer sus tareas o iban a hacer algunas investigaciones, no solamente de aquellos alumnos, sino también de otras personas que iban a suplirse del servicio. Qué bien, porque Alexis, además, que es un amigo, es del barrio, es de nuestro barrio, querido Simón Bolívar, de donde ambos provenimos. Alexis, nosotros también nos gusta comenzar los episodios explicándole a la gente la parte conceptual. Y es importante que tú le puedas explicar al público qué es la línea vida, qué es eso realmente. En el 2006 se dio un auge de los maltratos a mujeres, del asesinato a mujeres. Y no se sabía de qué manera se iba a contrarrestar este tipo de situación. A medida que iba pasando el tiempo, se iba incrementando.
¿Qué pasó entonces? Que en aquel tiempo estaba como procurador fiscal el licenciado y muy querido Hernández Peguero, quien le surgió la idea. Dijo, pero debemos de facilitar el proceso, que la mujer pueda expresar su situación de violencia. Pero ¿de qué manera lo hacemos? Entonces se crea Línea Vida con un número telefónico gratuito, el 809-212-02, a nivel nacional. Pero no solamente recibíamos llamadas de la víctima de violencia, sino también recibíamos esta víctima en nuestro departamento y ahí trabajábamos lo que es la denuncia para darle un seguimiento. O sea que las personas no solamente podían llamar para decir que estaban viviendo una situación de violencia, Así es, sino que además el área le daba asistencia. así es. O sea, Podían ir de las manera acompañaba. personal, sí. ¿Y cómo era en ese momento ese acompañamiento? ¿Qué exactamente era lo que hacían? Pongo el ejemplo, nosotros podíamos recibir una llamada de una mujer que era violentada, ya sea en ese mismo momento o tiempo después, horas después, días después. Entonces, el procedimiento de una denuncia. Esta denuncia se le daba a uno de los fiscales que estaba de turno y era quien le daba el seguimiento conjuntamente con la víctima de tomar aquella acción en cumplimiento a la ley de cómo sobreguardar la integridad física de esa víctima, pero a la vez dar una respuesta a aquel agresor. Pero era una atención solamente a las mujeres o también a la familia en términos generales. ¿Cuál era el público exactamente al que se respondía? Se daba una atención muy directamente a la víctima, pero si esa víctima se hacía acompañar de hijos o de algún otro familiar, también se le brindaba el apoyo. Pero cuando tú dices víctima te refieres a mujeres. Claro, básicamente. Mujeres, sí. Fundamentalmente mujeres. Sí. En aquel entonces, 2006, el departamento solamente fue creado para víctimas de violencia de género. Mujeres que tuvieran la posibilidad de poder llamar y de presentarse a un lugar donde fuera escuchada y donde tuviera una respuesta de manera efectiva, de manera inmediata. Y un acompañamiento. Claro, obviamente. claro. Y en ese momento, Alexis, se generaron muchas denuncias, fueron muchas las mujeres que acudieron a llamar a la línea. Nosotros teníamos un equipo multidisciplinario, donde teníamos una camioneta, donde teníamos policías y también nos auxiliábamos del apoyo de los agentes policiales de la zona donde se hacía el rescate, porque no solamente la mujer iba a buscar la asistencia. Cuando recibíamos la llamada de una víctima de violencia que necesitaba el apoyo inmediato, ahí estábamos nosotros. Nuestra directora con un equipo especializado acudía en el rescate de esa víctima de violencia. ¿Y ese equipo especializado estaba compuesto por qué tipo de personal profesional? En ese entonces solamente de fiscal y policías. En aquel entonces. A medida que fueron pasando los años, ya Línea Vida no recibía solamente una llamada o una visita por un tema de violencia de género. También recibía llamada por maltrato infantil, por abuso sexual, por abandono de menores, por maltrato envejecientes, por niños abandonados, por niños en la calle. O sea que se amplió. Sí, se amplió el abanico. Así es, se amplió el abanico en cuanto a la asistencia. Se amplió por un tema de demanda, por lo que dice. Claro, ¿no? claro. O sea, a medida que la gente llamaba y demandaba otro tipo de servicio, pues todo ser. Claro. Al ser un número más bien a otro tipo de población, porque era más o menos en la misma línea. Al ser un número gratuito y ver la facilidad en la cual nosotros accionábamos, la gente fue creyendo, o sea, fue dando confianza. La rapidez de la atención permitió la confianza para la confianza acudir. A que las personas acudieran, llamaran. Y también muchas veces recibíamos la llamada y nos decían,
el dirigente comunitario me dijo que lo llamara a ustedes ante cierta Ok. situación que estoy presentando. Porque ustedes entonces también tenían unos vínculos con la comunidad, con Así es, las organizaciones así sociales, ¿no? es, así es. Tengo entendido que ahora ese panorama cambió, Ujú. que ustedes ahora funcionan como una especie de call center. Sí, ¿Puedes explicarnos cómo ha sido ese cambio exactamente? ¿Y muy qué bien. es exactamente lo que ahora ustedes hacen? 2017 se toma o se retoma más bien el tema contra la violencia de género, un plan nacional. Y ahí pasamos de ser línea vida, aquel departamento donde recibía llamadas, donde recibía personas, a solamente recibir llamadas. Ahí nos convertimos en un call center. Pasamos a ser una dependencia directa de la Procuraduría General de la República. Pero en un call center, cuando uno piensa en un call center, piensa en un grupo de personas al lado de una línea telefónica Así es, dando respuestas, o así sea, es, recibiendo llamadas. así es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Reciben la llamada, pero ¿quién hace la atención o acude a dar el auxilio? Exactamente. Continuamos con un equipo disciplinario. Nuestra directora, la licenciada Rita María Durán, continúa con la coordinación. Tenemos también un grupo de operadores que son especializados en atender esas llamadas de emergencia. Y no solamente llamadas de emergencia, nosotros recibimos llamadas, por ejemplo, de una persona que está depresiva, recibimos llamadas de una persona que tiene una situación X que no sabe cómo resolverla. Por ejemplo, yo tengo mi expareja, tiene aproximadamente un año que no le da nada a nuestro hijo. ¿Qué puedo hacer? Entonces nosotros lo orientamos. Bueno, mira, esto es un proceso que tiene que ir al tribunal, debe de establecer una denuncia para ponerle una pensión alimenticia a esa persona. Y le instruimos y le indicamos todo el procedimiento que debe de realizar ante este tipo de demanda, de esta exigencia que está haciendo el usuario. Sabes que en estos días una amiga escribió en un grupo en el que estamos, un grupo de mujeres, pidiendo orientación porque una amiga suya estaba justamente en una situación de emergencia con respecto a la violencia de género, violencia ejercida por su pareja o digamos por su expareja. Y ella nos preguntaba que si nosotras sabíamos dónde ella podía buscar ese apoyo para poder apoyar a su amiga. Yo misma escribí y le decía, mira, hay una línea, está la línea del Ministerio de la Mujer y hay línea en la Procuraduría y también de la Policía. Sí. Dependiendo de la situación en la que ella esté, puedes llamar a cualquiera de estos teléfonos y te van a dar respuesta, le decía yo. Entonces yo te pregunto, porque este es un caso que se repite todos los días de manera muy frecuente en el país. Cuando ustedes reciben esa llamada, ¿ustedes qué es lo que hacen ahora? Llenan una especie de expediente y lo pasan a un área de la Procuraduría para que asista a atender a la víctima, porque hay cuestiones que son de emergencia. O sea, y de hecho la línea vida se ve como una línea de emergencia. Emergencia es que estoy ya en una situación, en el caso, por ejemplo, de la violencia de género, en que en cualquier momento te pueden asesinar. ¿Cómo ustedes y con qué tiempo, digamos, en la línea del tiempo, qué lazo de tiempo más o menos se tardan ustedes en dar esa respuesta, que depende no solamente de que ustedes reciban una llamada, sino de que otro estamento acuda al lugar? Muy bien. Es importante retomar que nosotros tenemos el número gratuito 809-212-02, libre de costo desde cualquier parte del país. No importa el lugar de donde tenga que realizar la llamada es realizada incluso de fuera del país. Y es recibida. Si usted se entera fuera del país que alguien aquí está, usted lo puede, ¿verdad?, llamar. Claro, el 212-02 desde fuera del país no entra en la llamada, pero nosotros tenemos un correo electrónico donde la persona puede comunicarse con nosotros, pero también tenemos facilidad de un número donde se le puede dar a esa persona para que pueda devolver la llamada y así tener una comunicación mucho más directa. Pero
Retomo, Ujú, ujú. 809-212-02, libre de costo, Lo estamos a poniendo, nivel lo nacional. estamos poniendo en la pantalla para que, Excelente, permanente, para que la gente pueda quedarse con el número grabado. excelente, libre de costo, a Ujú. nivel nacional. Estamos 24/7. Ok. Usted llama a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana uno de Va a nuestros recibir la, operadores va va a a recibir recibir la señal. llamada. Ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ujú. Una vez la víctima o la persona que requiere el servicio nos llama, el operador se presenta. Una vez hace la presentación, se le pregunta el nombre, el número de cédula Ujú. y se confirma el número telefónico. Por si acaso la llamada colapsa, uno poder devolver la llamada a esa persona. Ok. Entonces, el usuario informa qué es lo que requiere. Si es una persona que está denunciando un maltrato infantil ante un vecino, Ujú. un menor que es violentado por su mamá de una manera indiscriminada, entonces el operador tiene una cartilla de preguntas que son las que ayudan a formalizar la denuncia. Ok. ¿Mm? ¿Cómo se llama la víctima? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuál es la edad? Si tiene algún apodo. ¿Cómo se llama papá? ¿Cómo se llama mamá? ¿Qué tipo de maltrato recibe? ¿Cuál es la frecuencia de ese maltrato? Alex, ¿Desde cuándo se viene provocando ese y maltrato? si yo no tengo ese nivel de información, si yo soy una Muy vecina, bien. te lo digo porque hay una persona en un espacio Ujú. donde estoy participando en un curso justamente sobre violencia de género que decía que él llamó Sí, y que le hicieron tantas preguntas que él no podía responder, que él no sabía qué hacer, ok. porque él es una persona tercera que ve, que se entera de la situación y quiere poner la alerta. Si yo no tengo ese nivel de información, ¿qué pasa? Muy bien. Si la persona se le pregunta, ok, el niño que es violentado, ¿qué nombre lleva? No, no sé. ¿Apodo? No, no sé. A mí me informaron que esa señora maltrata a ese niño, pero no sé cómo él se llama, no sé cómo se llama su madre, ni sé la dirección. Solamente Ok. me informaron. ¿Qué nosotros hacemos en ese momento? Bueno, como ya validamos el número telefónico del usuario, Ujú. le pedimos que por favor pueda indagar de una manera sutil, de una manera sublime, que no se Discreta. enteren, discreta, investigue esos datos y nos devuelva la llamada. Ok. Pero nosotros tenemos el número de él. En dado caso de que pase un tiempo determinado, 1 hora, media hora, 3 horas, y no recibimos la llamada nuevamente de ese usuario, nosotros le llamamos. Ok. O sea, que ustedes dan un seguimiento. Claro, y le preguntamos si pudo conseguir la información. Ok. Hacemos todo lo posible para conseguir esos datos. Una vez ya los datos están formulados, Ujú. que el operador pudo confeccionar la denuncia, esta denuncia es pasada al supervisor de turno. El supervisor revisa esa llamada, revisa esa documentación que fue registrada en un programa que nosotros tenemos especializado para el levantamiento de las denuncias. Ujú. Una vez revisado y dado como bueno y válido, se manda vía correo electrónico a la jurisdicción que pertenece al caso. Ok. Inmediatamente se revisó, se le dio el visto bueno, esta denuncia es pasada vía correo electrónico. Pero, tomando en cuenta de que previamente a esto, nuestra directora también evalúa la denuncia. Sí. Ok. Enviamos vía correo electrónico si es un caso que amerita mucha urgencia, contactamos al fiscal que está de turno y le informábamos sobre la eventualidad. Para que haga Claro, para que tome la la medida medida inmediata. inmediata, la acción Ok. Como inmediata. emergencia. Claro. Vamos a suponer que el menor en ese momento está siendo violentado. Ok. Informamos inmediatamente al fiscal de turno y ese fiscal de turno hace un descenso al lugar del hecho para rescatar al menor. Ujú. Claro. Bien. Entonces, ya después de cumplir esa parte, nosotros entonces enviamos físicamente esa denuncia al lugar que corresponde. Como dije,
a la jurisdicción que corresponde el hecho. Cuando tú hablas de jurisdicción en términos legales y jurídicos, estamos hablando de que De la zona, del lugar donde ocurre el hecho. Porque Por ejemplo, vamos a poner el Simón Público está Bolívar. distribuido por, Sí. según la jurisdicción Sí. de los tribunales. Pero ahí entonces me gustaría hacer un paréntesis, un alto para lo siguiente, con la intención de orientar a nuestra audiencia. Entonces, por lo que tú dices, es conveniente entonces que la persona que se entera de una situación de violencia, ya sea de un menor o una menor de edad, o de una mujer que está siendo maltratada, violentada, debe hacer todo lo posible por tener los datos mínimos, que es nombre y dirección. Sí. Quizás no pueda conseguir lo demás, pero por lo menos el nombre de la persona y la dirección, o por lo menos la dirección donde pueda acudir el Ministerio Público, ¿verdad? En un caso de emergencia. Sí. Retomamos que cuando el usuario no tiene las informaciones que requiere el formulario de la denuncia, nosotros le informamos cuáles son las preguntas que él debe tener una respuesta al momento de que él retorne con esa llamada. Repetimos, nombre de la víctima o del niño que es violentado. Nombre. Vamos a ponerlo también en pantalla, así como el apodo, edad, quién maltrata, qué tipo de maltrato, la frecuencia de este maltrato, dónde está papá, cuál es la dirección. Nosotros tenemos una línea en cuanto a la dirección de que debe de ser calle, número, si es parte atrás, el sector, municipio, provincia y una referencia, o toda la referencia que sea posible, entrando por el callejón de Juanita, al lado del colmado de Pedro, al lado de la escuela. Que sea lo más preciso posible. Lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque recordemos que somos un call center desde el 2017. Entonces nosotros pasamos esa información y el fiscal que recibe esa denuncia debe de tener los datos, mientras más acabado mejor. Sobre todo porque en nuestro territorio las casas quedan mucha parte atrás. Y entonces para tú poder llegar, es como un laberinto a veces, en algunos lugares. Muchas veces de estas viviendas lamentablemente ni siquiera tienen un número y es difícil poder identificarlas. Pero con todos esos pequeños detalles, entonces sí podemos... Por lo menos hacer un esfuerzo de tener la mínima información que pueda ayudar a llegar al lugar e identificar a la persona que está siendo víctima. Bien, me gustaría que podamos hacer un ejercicio y me digas cuáles son. No, hagámoslo. Pero antes de eso, Alexis, espera, porque quiero decirle a nuestra audiencia que comenten si le está pareciendo interesante este episodio, este tema de la línea de ayuda que es tan importante, sí, que lo escriban en nuestro chat. También pedirle que compartan con sus redes sociales para que más personas puedan tener información de esta naturaleza tan relevante, tan importante para salvar la vida de nuestros niños, de nuestra niñez y de nuestras mujeres, que es de lo que se trata. También pedirle que le den a la campana de notificaciones para que reciban todos nuestros episodios, que son también muy importantes. Y bueno, también decirle a las personas que conectan por primera vez, que suele suceder, que se suscriban a nuestro canal para que sean parte de esta gran comunidad. Volvamos aquí, Alexis. Entonces, ¿tú quieres que hagamos un ejercicio? Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio con relación a la dirección. Un ejercicio ilustrativo. Con relación a la dirección. Vamos a ver. Muy bien. Mencionaba de que nosotros solicitábamos algunos datos muy puntuales en cuanto a la dirección. Vamos a ver si recuerda lo que te había dicho anteriormente. Decir la calle. Bien. Número de la casa. Bien. El lugar, el barrio, el sector. El municipio. Bien. La provincia. Bien. Dar una referencia cercana del lugar. Excelente. Si es el colmado de Papo, por ejemplo, o el colmado de Don Miguel, si está cerca. Y si es en un callejón, una parte atrás, también poner alguna referencia que permita en esa parte atrás llegar al lugar. Era más o menos eso, ¿verdad? 100. O sea que yo puedo hacer la llamada. Muy bien. Pasaste. Señores, ojo, y tomar notas, porque no sabemos, incluso a veces sabemos, pero no sabemos a quién poner la alerta
de situaciones que se dan con nuestros propios vecinos y vecinas y no sabemos qué hacer para salvar la vida o para dar protección o contribuir a la protección de la niñez que nos entorna.